Aquí tenemos Job 21:7. ¿Por qué viven los impios y se envejecen y aún crecen en riquezas? En el Talmud dice: allí donde lleguen los judíos deberán convertirse en patrones, y hasta que no logremos el dominio absoluto, debemos considerarnos como exiliados y prisioneros, hasta que no hayamos apoderado de todo. No debemos cesar de gritar: ¡ay, qué tormento! ¡Ay, qué humillación! Sanedrín, folio 104, capítulo 1. Y aquí hacemos referencia a que ha sido un pueblo que siempre trata de mostrarse como un pueblo que ha sido atormentado, pero que a través de esto ha ganado las riquezas, lo cual esto no es correcto. Nosotros sabemos que este pueblo estaba destinado para real sacerdocio de nuestro Padre. Sin embargo, renunciaron a esto cuando renuncian a las costumbres de Dios y se vuelven un pueblo gentil. En la palabra de Dios, que como ejemplo tenemos a Moisés con las tablas, y dice Torah a Moisés en el libro de Job 13:4: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. En Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser falso testigo. ¿Y qué les enseña el Talmud hoy? Los judíos pueden usar mentiras para engañar a un gentil. Baba Kama 113a. ¿Y cómo usan estos engaños? Cuando vienen a nosotros y a través de mentiras nos dicen que el Mesías no existió, o que si existió, eran lo peor. Proclamamos que es lícito hacer uso de la mentira y del perjurio si se requiere condenar en un juicio a un no judío, aunque fuera culpable. A ellos no les interesa. Pero si fueran y vivieran en Israel, pero viven en nuestros países y practican esto, el judío talmúdico es lo que practica con nosotros. Veamos qué dice el Talmud de bendita memoria. Es lícito matar a alguien que denuncia a un judío en cualquier parte. Es lícito matarle incluso de que él antes lo denuncie. Shulchan Aruch Shosen, Hamishpat 388. Un goyín que se ocupe de la Torah debe morir. Shulchan Aruch, palabras del rabino Yosef Karo. ¿Acaso la palabra de Dios nos dice? Vamos a ver la lectura de los libros de Reyes, Primera de Reyes. Dice: pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Mateo 23:30. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres,
¿no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas? Timoteo 4:1, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo nos asombra que hasta hoy el pueblo judío talmúdico, que es un pueblo gentil, haya cambiado toda la palabra de Dios por palabras de odio y muerte? En la palabra de Dios siempre fue, será y es la misma. En el Talmud habla de odio contra los pueblos que aún les abren las puertas para vivir en nuestros países. Es claro que no hablamos de todos los judíos, estamos hablando del judío talmúdico. En la palabra de Dios, en Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y miren en el Talmud, la Virgen María es una prostituta. Ella, quien era descendiente de príncipes y gobernadores, jugó a la ramera con los carpinteros. Y luego dice: no hagas acuerdos ni muestres piedad a los cristianos. Este es el libro del Talmud. Y hoy no les consta, pero siguen con ese odio. Sin embargo, viendo su escritura, nos damos cuenta quién violó la palabra de Dios y quién se apegó a ella, que fue nuestro Mesías Yeshua. Algo que nos ocultan, y vamos a leer primero lo que dice el Talmud. Dice: es una misbá erradicar de cualquier modo a los judíos traidores, minin y apicorsin, y llevarlos a descender al hoyo de la destrucción, cuando causan dificultad a los judíos y oscilación las personas lejos de Dios, como hacía Jesús de Nazaret y sus discípulos, Isaac, Sadoc, Baitos y sus discípulos. Maimónides, Mishnah Torah, capítulo 10, pasuk 184. Lo que ellos no mencionan es acerca de un personaje como Shimon bar Koshiba. El liderato judío de aquel tiempo estaba bajo el Rabí Akiva, tan nombrado por ellos, y lo proclamó Mesías. Su nombre puede significar hijo mentiroso, y fue cambiado a Bar Kokhba, que significa hijo de una estrella, en apoyo de su mesianismo. Se le aplicó una profecía en el libro de Números: saldrá una estrella, Kohab, de Jacob, número 24:17. ¿Y qué pasó con Bar Koshiba? A la cabeza de un ejército después de la muerte de nuestro Mesías, enfrentó a los romanos. A la larga causó miles y miles de muertes del pueblo judío, bajo la responsabilidad de Rabí Akiva y de Bar Kokhba, el supuesto Mesías. Ese sí causó gran muerte, pero de eso ellos no dicen nada. Y se atribuyeron la responsabilidad de nombrar Mesías. Antes de la venida de nuestro Mesías, también había nombrado a otros, que también causaron muchas muertes. A esto deberían ellos criticar, no al Mesías Yeshua,
que hablan con tanto odio. Pero ya sabemos de qué se trata el Talmud. Creo que lo sabemos todos. Aquí tenemos la palabra, la advertencia de quien también es gran profeta, nuestro Mesías Yeshua. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Talmud se ejerce actualmente. Aquí vamos a tener una prueba de que para ellos es tan actual como antes, porque luego dicen que era para la época de la Santa Inquisición y de su martirio. Vamos a ver, los judíos deben destruir los libros de los cristianos como el Nuevo Testamento, Shabbat 116a. Pero aquí hay una nota del doctor Israel Shahat, judío, de la Universidad Hebrea. Cuenta cómo los israelitas quemaron cientos de ejemplares del Nuevo Testamento en la ocupación de Palestina el 23 de marzo de 1980, en su libro Historia Judaica, Religión Judaica, en la página 21. Hay que tener cuidado con el judío talmúdico. En Mateo 7:15 nuevamente, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mire aquí lo que dice el Talmud. Jesús está en el infierno y está siendo castigado sumergiéndolo en semen hirviente. Los cristianos son sumergidos en excrementos hirvientes. Y en otras versiones se traduce como Jesucristo hierve en excremento caliente. También nos dice en el Talmud, Jesús fornicó con su asno, Sanedrín 105a-b. En vísperas del Passover, Yeshú, así ellos le llaman, no quieren decir Yeshua, que significa salvación, fue colgado. ¿Qué defensa pudo hacerse entonces? ¿No era acaso un Mesías? Y sin embargo no miden con la misma regla con el que están juzgando. ¿Qué acaso sus Mesías que estamos viendo que ellos nombraron no salvaron a todos los miles y miles de muertos que hubo del pueblo judío, del pueblo de Israel? ¿Acaso no era Mesías? ¿Acaso se equivocaron y eso no lo dicen? Y antes de la venida del Mesías, también nombraron Mesías, y hubo miles de muertos del pueblo de Israel y del pueblo judío. ¿No era acaso un Mesías? Sanedrín 43a. Con la misma regla que juzgan, serán juzgados. Y aquí tenemos, los cristianos y otros quienes desecharon el Talmud irán al infierno y se les castigará allí por todas las generaciones. ¿Y qué pasará con aquellos que fomentan el odio y que desecharon la Torá? Esa es la pregunta. Cuando abandonaron a Dios y dan ejemplo en la historia que nos da la Biblia, que por eso tuvieron que venir profetas a convocarlos a regresar a la palabra de Dios. Pero vemos como aquí el pueblo gentil judío exhorta al odio. Esto es Talmud.